Para escribir un buen artículo científico hay que conocer y aplicar 4 principios de la redacción científica. El primero de ellos es la precisión. Precisión significa usar las palabras que comunican exactamente lo que quieres decir. La meta es transferir información desde nuestro cerebro al texto y de allí al cerebro del lector, quien no puede pedir que aclaremos sus dudas, ni mucho menos leer la mente. Para escribir con precisión es necesario que desarrollemos la capacidad de escribir para el lector y no para nosotros. Ejemplos de precisión. En la primera oración que dice el plancton se distribuyó mejor en ambas bahías, el autor de esta oración sabe qué significa mejor, pero ¿lo sabe el lector? Mejor puede significar rápidamente, uniformemente, según se esperaba, o varias otras cosas. En el segundo ejemplo tenemos el propósito de este trabajo fue determinar la flora intestinal de las palomas. ¿Qué significa determinar? Describir, identificar o cuantificar. Es lo mismo cada que ponemos este tipo de verbos en infinitivo. Y el tercer ejemplo, las larvas recién nacidas son color miel. ¿Tiene la miel siempre el mismo color? Es aquí donde traemos el primer principio de precisión. Claridad. Claridad significa que el texto se lee y se entiende rápidamente. El artículo es fácil de entender cuando el lenguaje es sencillo. Las oraciones están abiertas, están bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden cronológico. Este es un ejemplo de un enunciado con claridad. El agua es una sustancia que se compone por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y entre paréntesis está su fórmula química. Recuerden pues que la claridad no va de la mano con el idioma. Nosotros podemos escribir bien y escribir claro en cualquier lengua. Y aunque nosotros pongamos fórmulas químicas o alguna otra especificidad técnica en el enunciado, se tiene que comprender perfectamente. Hay que recordar que el lector no sabe lo mismo que nosotros, no nos puede leer la mente con lo que nosotros queremos decir. Otro principio de la redacción científica es la brevedad. Brevedad significa incluir solamente la información que es pertinente al contenido del artículo y comunicarla con el menor número posible de palabras. Debemos ser breves porque mientras más largas y complejas son las oraciones, mayor es la probabilidad de afectar la claridad del mensaje y confundir al lector. Las primeras oraciones a continuación son más largas que las segundas, pero dicen exactamente lo mismo, que son los siguientes ejemplos que vamos a ver. Tenemos, las muestras fueron un total de 27 y se realizaron por la noche. El ejemplo de brevedad o como mejor se puede interpretar es, se hicieron 27 muestreos por la noche. Se reduce el número de palabras utilizadas y se le da una mayor claridad a la oración, es breve. Segundo ejemplo, las observaciones con respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada nos permiten establecer de una manera general que éstas no presentaron grandes variaciones. Aplicando el principio de brevedad, la temperatura y la salinidad no varían mucho en las localidades estudiadas. Se redujo muchísimas palabras y se da a entender lo mismo, pero claro y breve. Tercer principio es la formalidad. Esto significa emplear el idioma al nivel adecuado para este tipo de comunicación. El artículo científico se redacta con un lenguaje libre de palabras y giros típicos de la conversación cotidiana. En la lengua que se escriba se tiene que escribir de una manera formal. Y aquí tenemos un... No escribimos en un artículo, recolectamos un montón de ejemplares, sino que recolectamos muchos ejemplares. Tampoco decimos, hicimos un boquete en la tierra, sino excavamos un hueco en el terreno. ¿Cuáles son las faltas comunes en la redacción?
Entre ellas tenemos la sintaxis descuidada. A veces cuando estamos trabajando con prisa o redactando muy rápidamente y no revisamos cuidadosamente el orden de las palabras, seguramente vamos a escribir muchas oraciones deficientes. El significado literal de la oración puede ser tan absurdo que nuestros lectores se van a reír, pero sí van a entender el mensaje. En otras ocasiones, el significado puede ser confuso y el lector deberá retroceder y releer la oración varias veces para tratar de entenderla. En el peor de los casos, el significado será opuesto, totalmente distinto al que queríamos comunicar. Y aquí tenemos un ejemplo. Las muestras se tomaron al azar en el área señalada, usando una pala. Esta oración dice literalmente que el investigador usó una pala para señalar el área donde tomó las muestras. El problema surge porque la acción de usar la pala está más cerca de la acción de señalar que la acción de tomar las muestras. Una alternativa puede ser: usando una pala, las muestras se tomaron al azar en el área señalada. Segundo ejemplo, el paciente sintió un dolor en el dedo que gradualmente desapareció. Ahora, ¿qué desapareció gradualmente, el dolor o el dedo? Hay que observar que desaparecer está más cerca del dedo que del dolor. La alternativa puede ser: el paciente sintió en el dedo un dolor que desapareció gradualmente. Como tercer ejemplo, tenemos: observé larvas pequeñas en los fluidos abdominales de la chinche con el proceso caudal degenerado. A ver, ¿quién tiene el proceso caudal degenerado? Según la oración es la chinche, pero son larvas. Como podría ser una alternativa es: en los fluidos abdominales de la chinche observé larvas pequeñas con el proceso caudal degenerado. Otro principio es la concordancia. Los componentes de la oración tienen que concordar en tiempo, es decir, si el sujeto es singular, pues el verbo tiene que ser singular, y si el sujeto es plural, el verbo tiene que ser en plural. Como primer ejemplo tenemos: la actividad de las drogas racémicas son muy inferiores. El sujeto de la oración es la actividad que está al comienzo de la oración y no las drogas racémicas que están al lado del verbo. Lo correcto sería escribir: la actividad de las drogas racémicas es muy inferior. En el segundo ejemplo, ilustra una diferencia importante entre la formación del plural en español y en inglés. En español, la tercera persona singular en tiempo presente termina con vocal. Él dice, él observa. Y la tercera persona plural termina con N. Ellos dicen, ellos observan. En inglés, la tercera persona singular termina con S. He says, he observes. Y la tercera persona plural termina sin S. They say, they observe. Los pronombres ambiguos es otro de los errores comunes en la redacción. Los pronombres son muy útiles porque evitan la repetición de los sustantivos y aparte también nos ayudan a acortar las oraciones. Sin embargo, se pueden confundir o podemos confundir al lector si nuestros antecedentes no están perfectamente claros. Otro de los errores es la puntuación deficiente. El uso inadecuado de los signos de puntuación, particularmente la coma, es una de las faltas más comunes en la redacción científica. La puntuación deficiente nos obliga a leer las oraciones varias veces para tratar de entenderlas o hace que adquieran un significado dudoso o totalmente distinto. Y tenemos aquí uno de los ejemplos. Esta especie se distingue fácilmente por la posición de los procesos suprahumerales que están levemente inclinados hacia atrás. Obviamente la oración tiene demasiadas comas y la pausa excesiva produce una lectura lenta, saltatoria y muy desagradable.
y podemos dar lectura a los otros dos ejemplos para que vean la diferencia de cómo es cuando la puntuación está correctamente hecha.